A continuación en la herramienta llega Habla Hablando, porque mientras vivas siempre hay algo que decir. Bueno, muy bien, ahora sí, arrancamos con la parte del Habla Hablando, que hemos dado en llamar a este espacio justamente porque tenemos a alguien con quien hablar. Estamos con Mónica Ramírez, integrante del Partido Humanista. ¿Cómo andás, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, tenemos una cantidad de incógnitas. Vamos a empezar por dar el número de teléfono una de las al aire, incógnitas por si son alguien los quiere teléfonos. sumarse. Me había olvidado ya. Ya te habías olvidado. Sí, bueno, tengo los medios de comunicación son varios. Afortunadamente tenemos el celular, que es el más directo, 092-117-164. Tenemos el Twitter, que es @rpasillo. La radio, tenemos el Twitter del programa, que es @herramienta SOC1. Tenemos Facebook, si no está caído. Y tenemos Instagram, si no está caído también, @pasillo radio. ¿Hay mucho pozo en el aire? ¿Dice? ¿Se caen? No sé, la verdad, no sé. Para mí, bueno, después comento bueno, eso. Vamos al tema. Hace una cosa, reiterá el WhatsApp, que el es lo más WhatsApp, directo. sobre todo, si alguien quiere comunicarse, preguntar. Lo sacamos al aire si quieren, incluso. Traten de no decir. 092-117-164, el número de WhatsApp. Ahí de está. La radio y del programa. Ahí está. Así que bueno. Bien, ahora sí vamos a arrancar como se debe. Bueno, Mónica, contanos ¿qué es el Partido Humanista? A ver. Bueno, el Partido Humanista es la expresión política del siloísmo. El siloísmo está relacionado con nuestra ideología. El siloísmo es Silo, ¿no? Exacto. Silo, que fue Silo, un argentino. Exacto, fue el fundador de esta ideología que proviene del nuevo humanismo o humanismo universalista, como se le llama. Claro. Que recoge las antiguas raíces del humanismo universal, ¿no? Y que bueno, que en realidad inicia esta corriente en los años 60, inicialmente con un grupo de estudio, luego se va expandiendo, se traslada hacia Chile, y allí, a partir de los años 80, o sea, 2 décadas después, ya se encuentra en más de 60 países en los 5 continentes. ¿Qué viene a ser el humanismo? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que piensa el humanismo? Bueno, el humanismo en general es una doctrina. Una doctrina que es un cuerpo de ideas teórico, digamos, sobre diferentes planteos que existen en el... o sea, que podemos asistir en el mundo sobre distintos temas. Temas en general, ¿no? Sí, claro. De allí se desprende la ideología posteriormente. Pero bueno, esa doctrina se basa entonces en un sentido del ser humano, de la existencia humana, que parte de una experiencia que es real, de una experiencia concreta, que es lo que vivimos cada uno de los seres humanos en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, personal y social, en definitiva, ¿no? Me traje ahí unos apuntecitos. Está perfecto. Para poder hacer una Está ayuda de perfecto. memoria, porque si no nos desordenamos mucho con todo Está esto. bien. Bueno, la idea es que el desarrollo de esta doctrina permite elaborar sistemas de trabajo que son prácticas y disciplinas. De allí es donde podemos derivar lo que luego vamos a llamar ideología. Claro. ¿Sí? La idea es que, bueno, ese desarrollo de esas disciplinas y de esa práctica está relacionado con la evolución, con el progreso del ser humano. ¿En qué campos? Bueno, fundamentalmente en el campo del conocimiento, tanto Claro. del ser humano en sí mismo como de su propio desarrollo, ¿no? Esa es un poco la idea. Nuestra doctrina es abierta porque va a incorporar los datos de la realidad, lo que decíamos, es un ser humano no en abstracto, no es un ser humano teórico. Para nosotros es un ser humano concreto, puntual, que vive en el mundo y que tiene distintas situaciones. Así que esta noticia de la enseñanza de la teoría de la evolución, me imagino. Claro, eso me hizo acordar pues yo soy docente de filosofía y damos las 3 principales teorías del hombre, y me hizo mucho acordar a la contraposición que actualmente incluso tenemos acerca de la génesis como no la teoría creacionista y por otro lado la idea de una evolución de las especies.
Claro, mirá vos. Claro. Sí, bueno, justamente. No fue a propósito. No, que no, traje la- no fue a propósito, pero bueno, vino la bárbaro. verdad que estuvo bien apuntado. No, bueno, justamente ese tipo de desarrollos en el pensamiento humano han sido, según lo que hemos visto todos, motivo de contrapunto, motivo Claro. de contraposición. Claro. Cuando en realidad la riqueza que tienen todas las doctrinas es justamente que ha podido hacer desarrollar y evolucionar al ser humano en sus distintas expresiones, ¿no? Claro. Esa es un Ahí poco está. la gracia de la cosa. El problema es que, bueno, los seres humanos nos hemos instalado en una lógica de contraposición para todo. No buscamos la complementariedad, buscamos justamente Sí. la razón y la no razón de Ahí las está. cosas, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿Quién ahí tiene tenemos- razón, quién no, quién está equivocado? Exactamente. Claro, la discusión más bien. La discusión, más bien, Claro, no claro. los puntos de encuentro, que es a Ahí lo va. que de algún modo nosotros apuntamos o apelamos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, creemos que el conocimiento humano es muy amplio, muy antiguo y que por suerte no va a dejar jamás de evolucionar y de seguir desarrollándose. Ujú. Claro. O sea, esa es la idea, es lo que sucede en definitiva, muy a pesar de nosotros. Sí. Claro, Sí. ahí está. Ahí está. Ese es un punto neurálgico. Bien. O sea que, obviamente, digo, se están fijando más en lo humano que en lo material, Sin ¿no? duda. Ahora, si por ejemplo alguien dice, bueno, está, pero ¿qué es lo que se propone? O sea, que todos nos llevemos bien, que o sea, te pueden venir con el tema de la paz y el amor que predicaban los hippies, ¿no? O sea, ¿tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? En principio, nosotros lo que apunta nuestra doctrina es a pensar la evolución del ser humano en función de superar su propio dolor y sufrimiento, tanto el personal como el social. Y eso se hace en conjunto con otros. Claro. Por lo cual no estamos diciendo que vamos a ser todos amigos y que vamos a querernos mucho, sino estamos diciendo de que vamos a tener que aprender a convivir en un mundo que es muy diverso, pero que por otro lado está dispuesto para todos. Claro, ahí va. Nos han engañado con la idea, nos siguen engañando permanentemente con la idea de que este mundo es finito, que este mundo es escaso, que no tenemos los recursos necesarios para abastecer a todo el mundo. Entonces, ¿por qué andamos a los codazos? Porque nos creímos ese cuento, ese relato Sí, de que no alcanza para todos. De manotear más. O sea Exacto. que se supone que entonces recursos hay para todo el Sin mundo. duda. Obviamente estamos todos de acuerdo con que está mal repartido todo. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y así como está, Ujú. ¿de qué manera se puede repartir bien las cosas? O sea, ¿hay alguna manera de repartir bien? Ponele, o sea, no hablando de plata, ¿no? Yo qué sé, vamos a poner el ejemplo de alimentos pensando en una cantidad de gente que no tiene para comer, Ujú. ¿no? Sí, ¿se pueden repartir los alimentos? Sí. Esa es la pregunta. El mundo está en condiciones, de hecho lo hace, produce alimento diariamente para abastecer muchas veces a la población humana que existe actualmente. A todos. Sí. Mm. El problema no es que no lo pueda producir, el problema es esa misma distribución de la que vos hablabas recién. Claro. Si nosotros, así como hablamos de la riqueza, la principal riqueza que tiene el mundo justamente son sus recursos naturales. Y los recursos son inagotables en tanto los cuidemos y no abusemos de ellos como estamos haciendo en este momento. Ahora sí. Claro, y ahí va, y con respecto, por ejemplo, a la contaminación esta que se está dando en todo aspecto, ¿eso no hará que en algún momento se agote lo que es Totalmente. realmente servible, ¿no? O sea, Sin duda. Hay un estudio recientemente difundido, pero que se guardan mucho de revelar la fuente exacta, Claro. ¿verdad? Que dice algo así como que nosotros estamos usando como si tuviéramos 5 planetas y tenemos solo uno. claro. Lo que quiere decir que tanto el extractivismo, ¿sí? Mm. como las diferentes pruebas que se están haciendo en función de, pongo el ejemplo de UPM. Claro, ahí va. Creo Sí. que a nosotros nos toca muy Sí, de sí, cerca, claro, ¿verdad? por Para supuesto, hablar de claro. algo Para hablar de algo Claro. que conocemos Claro. todos por acá. Ese tipo de pruebas, que no se hace con la intención de ser una prueba, sino con la intención de ser un negocio, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero- Como todo. Como todo, exacto. Pero que termina siendo una prueba para el planeta,
ese tipo de ensayos son los que de algún modo están mostrando que estamos no solo invadiendo la naturaleza, la estamos agotando. Claro. En todas sus expresiones. Por todo lo que incluye, además, y puse el ejemplo de UPM porque tiene varias aristas que no son solamente la carga y el tráfico y la concesión que nosotros le estamos dando a una empresa, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del agotamiento de los recursos naturales. Estamos hablando de que esa empresa va a consumir más agua que la que consume la población. Sí, es demasiado. Vamos, ¿no? a demasiado. vamos a necesitar terrenos que se pueden usar para otra cosa. Exactamente. Por ejemplo. Sí, no, aparte el tema de los árboles, ¿no? Todo lo que talan. La tala indiscriminada. La utilidad de los suelos que después Eso. quedan inútiles. Eso. Sí, o ¿no? por lo menos hay que esperar que se regenere, ¿no? Exacto. Pero ¿y cuánto hay que esperar para que se ¿Y regenere? tenemos tiempo de esperar? Bueno, por Ahí eso. está, ahí está la Nosotros cosa. apostamos a la ecología Claro. social. Claro. Mm. A una ecología en donde el propio ser humano que cuide su propio hábitat. Ahí va. Ahora, para eso hay que generar una educación que en este momento ni está presente ni nadie está interesado en impartir. Claro, o sea que, digamos, para arrancar un poquito, volver un poquito al principio, lo que se plantea en definitiva es un cambio de conciencia en la gente, Sí. ¿no? Para arrancar de cero, ¿no? A partir de ese cambio de conciencia se pueden generar diferentes actitudes por las cuales uno puede llegar a vivir mejor. Totalmente. O sea, Lo primero para que propone nuestra doctrina es empoderar a la gente del poder que le corresponde, que ya tiene, que es el poder de decisión frente a su vida, a su mundo, al lugar donde vive. Claro. El problema es que nos hacen creer que no. Y la Claro, que el primer que manda es otro. Exactamente. Claro. La primer forma que tienen de convencernos de que no es engañándonos con una falsa democracia, ¿no? Una democracia en donde digamos, el modo de gobierno sea representativo, Sí, ahí es va. formal, no es real, no es directo. La gente no opina sobre sus propias cosas, elige a quien opina por ellos. Claro. Y de repente, capaz que no está de acuerdo, pero no puede hacer, Pero ya no puede puede hacer nada, ya está. O sea que eso de que uno tiene voz y voto es hasta por ahí. Y es muy relativo, ¿no? Es relativo, Es relativo. 2 veces Tiene- cada 5 años. Exacto. ¿Tiene voz y voto cuándo? Cuando se puede expresar verdaderamente frente a mediante una consulta popular frente a alguna situación. Claro. Una consulta que además tenga todas las garantías. Porque también vivimos en un estado en donde se producen alguna consulta que otra cada tanto, con suerte. Ahora tuvimos recientemente, en octubre pasado, la entrega de firmas en la Corte por lo de la ley de riego, que Ahí va. finalmente no No sé. pudo prosperar No. porque no se llegó a la cantidad de firmas Claro. necesarias. Y bueno, ahí iba a haber, si lográbamos la cantidad de firmas, una demostración de lo que verdaderamente el pueblo quiere con Claro. respecto a... Porque lo que se estaba habilitando era una consulta, no era una imposición. Exactamente. Claro. Entonces, sí, no, sí. No. Entonces, o sea, ¿de qué tipo de gobierno estamos hablando cuando uno piensa en partido humanista? En principio, de un gobierno que parta de la democracia, pero de una democracia real, Ujú. no de una democracia ficticia. Ejercida por la gente, por Ejercida ejemplo. por la gente, exactamente. Un gobierno... Una especie de Grecia de los primeros tiempos. Sí, Un ágora, de los primeros, un ágora. un ágora, de los primerísimos tiempos. Primero. De los primerísimos tiempos. Nosotros somos conscientes que hay una serie de conversaciones que hay que tener en un mundo. Nosotros vivimos en un sistema capitalista y de eso no nos tenemos que olvidar, pero progresivamente tenemos que ir tendiendo hacia otras formas de gobierno. Y para eso, lo que decíamos hace un rato, la gente tiene que poder empoderarse de. Eso quiere decir asociar a la gente, formar cooperativas. O sea, no nosotros, las propias personas tienen que sentirse con el derecho de poder hacer eso. Claro, ¿sí? o sea, Para decidir sobre su propia localidad incluso. tratar de acostumbrar a la gente a que haga cosas más colectivamente y no tan Y individuales. sobre todo a que sienta que puede hacerlo y que no va a ser Claro. en vano, que es lo que mucha gente piensa hoy, ¿no? Yo creo Sí, que la gran mayoría. La gran mayoría. ¿No? ¿Para Sí. qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a opinar? ¿Para qué voy a votar? ¿Para qué? Sí, exacto. Claro. Sí, Ahí hay, está. hay un descreimiento. Hay un descreimiento general que está basado en una realidad absoluta, que es la traición de la política actual. Es así, porque tenemos que decirlo de Claro, ese no, modo. sí, por supuesto. Y además, por otro lado, de que las cosas no van a buen puerto.
Claro, y me parece también que hay un tema de que, bueno, yo no hago esto porque si yo lo hago no voy a tener apoyo, Claro. ¿no? Probablemente. La gente, me parece, a mí, ¿no? Puede ser que esté equivocado, pero, o por lo menos acá en este país, es muy cómoda para ciertas cosas, ¿no? Que, ¿para qué voy a hacer esto yo si hay otros que lo hacen? Porque nos acostumbraron a la representación. Si a nosotros toda la vida nos dicen, votá a fulano que él va a resolver tus problemas, Claro. sin duda que en mi vida la voy a transitar así. Pongo el voto ahí, me quedo cruzado de quedo brazos y tranquilo en esperando y casa. después reclamo. Totalmente. Espera Porque que me- aparte pasa lo que decías tú hace un rato. Si yo me quiero involucrar y quiero decidir, y el fulano que yo ya elegí para que me representara va a decidir por mí, no me va a dar la oportunidad de yo meter, ¿no? mi opinión Claro. frente a los temas, va a decidir por mí. Sí, sí. Y además todos sabemos cómo votamos por estas regiones. Es una lista, yo voto a los de 3 de arriba, pero resulta que tengo Sí, como abajo viene 25, una 30, un montón cantidad que de- ni siquiera lo conozco. Claro. Y no Viene se una votan cantidad de nombres. regalías. Exactamente. Se Sí, votan una sábana, se vota porque... Es todo un tema ese, Sí, ¿no? sí, también. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros además como Partido Humanista tenemos una doble propuesta, que es, hay una transformación social para hacer, pero va de la mano de un cambio personal. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra? ¿No? O sea, el cambio Perfectamente. personal con la política, porque Nosotros, bueno, tenemos prácticas que provienen de esta ideología, de esta doctrina de la que hablábamos, del nuevo humanismo, que de algún modo ha generado propuestas acerca de la psicología humana. Hay una nueva psicología que proponemos mediante herramientas, mediante técnicas que hacen que las personas tomen contacto con eso que sienten, con eso que les pasa. Porque otra de las cosas que observamos es que nos han acostumbrado a la anestesia. Nos Claro. han anestesiado frente a los sucesos del mundo y de la vida. Entonces nos acostumbramos y naturalizamos todo. Y una de las cosas que naturalizamos es el sufrimiento. ¿Qué tanta y la injerencia violencia. tienen los medios de comunicación en eso? Muchísima. Actualmente en el sistema que vivimos, nosotros entendemos que hoy son los protagonistas principales los medios de comunicación. lo que hablábamos la otra vez, ¿te acordás? Hace un tiempo ya de la manipulación mediática. Exacto. Claro. Desmovilizan, desestimulan a las personas y además generan psicosis colectiva, ¿Sí? ¿no? Claro, sí, Claramente. desestimulan o estimulan a ciertas tendencias. Exactamente, ¿no? exacto. Sí, Claro. dependiendo del interés Dependiendo del del interés de momento. cada uno, Claro. claro, Digo, si exactamente. prendemos el informativo ahora, ¿no? En la televisión, vamos a ver noticias policiales, seguramente. Sí, Seguramente, y la misma noticia policial es del lunes. Claro, bueno, Claro. eso también, Además. eso también es cierto. Tenemos no sé cuántos informativos a lo largo del Pero día. y Martín, repiten, lo, ¿no? Y lo que repiten. pasa es que el tipo que robaron el lunes y lo mataron, Hay que recordarlo. claro, o sea, sigue muerto, o sea, ¿entendés? Hay que pensar en eso también. Exactamente. Te iba a preguntar algo y ahora con esto del muerto Sí, se no, me no, fue el no, carajo. no. ¿Cómo es el tema de convencer a la gente? Cuando ustedes van a hablar con gente que no sabe nada, ¿no? Te dicen, mirá, yo soy del Partido Humanista, ¿qué es lo primero que le plantean? Lo primero que le planteamos es la necesidad de un cambio. Claro, pero eso creo que se más lo plantea más de un- visiblemente, Claro, o sea, claro. Cambiemos. Claro, pero lo que pasa es que a veces es necesario que la gente evidencie la necesidad de cambio. O sea, que cuando decimos evidencia me refiero a que interiorice, que es capaz de generarse un cambio a partir de su voluntad y de su inserción en el problema. Eso es lo primero, como poner en sus manos la posibilidad del cambio. Y luego, bueno, nos presentamos y comentamos esto que estamos comentando acá. Nosotros somos algo más que un partido porque además de tratar sobre temas políticos, de tener propuestas sobre los distintos temas, la ecología, la democracia, etcétera, etcétera, le decimos al individuo que llega, es necesario que vos hagas algo con tu interior. claro. ¿Para qué? Bueno, para que si no sos en determinado asunto un decisor fundamental, por lo menos puedas entender que sos capaz de Claro. dar una mano, de poner un granito de arena, de organizarte, que eso es un poco lo que invitamos a la gente a hacer en el partido. La invitamos a organizarse, a levantar la voz y a denunciar. Si nosotros no tenemos el poder que tienen los medios para cambiar las cosas, pero sí tenemos la oportunidad, como vecinos organizados, de poder denunciar lo que está pasando en nuestro barrio. Eso Claro. lo podemos hacer.
Imaginemos Sí, que eso o sea, lo podamos multiplicar por Claro, cientos. Organizarse sin hacer, no encuentro las palabras ahora, ¿no? Pero sin hacer un circo. Ah, por supuesto. A eso me refería. Claro, no. La organización tiene que ser local porque quien conoce las dificultades y quien tiene los intereses es la gente que convive ahí. Ujú. Nosotros primero no nos consideramos los humanistas dirigentes de nadie. Lo que sí ponemos a disposición es una herramienta de trabajo que a nosotros nos dio resultado y nos viene dando resultado hace muchos años. Claro. Ponemos en manos de las personas, las invitamos a participar y la persona obviamente elige a dónde quiere estar, qué es lo que más le resuena. Claro. ¿Qué posición tienen, por ejemplo, el partido humanista? Porque claro, la palabra humanista como que a veces retumba un poco y viste dicen ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que se ha hablado hace ya un tiempo sobre la ley del aborto, o sea, para no decir ley de ¿no? La ley del aborto, por ejemplo, claro, ahí está. Bueno, nosotros en realidad con respecto al tema del aborto o el comienzo de la vida, en realidad, porque lo del aborto es como también una focalización Claro. Que se ha hecho a nivel del sistema que es bastante perversa, según nuestro punto de vista. A ver. Nosotros concebimos primero que la vida humana, no estamos hablando de la vida en general, la vida de una célula es una vida también, Sí. Claro, ¿sí? Pero la vida humana comienza con el nacimiento, claro, bien. por lo cual no concebimos que una interrupción del embarazo a determinada etapa, digamos, Sí. sea Un aborto. un rompimiento de la vida. Sí, un aborto. Claro. Exacto, no Claro. lo consideramos así. Ni a los 3 meses, ni a los 6 meses. Bueno, en realidad no, porque ahí no hay un ser humano, hay Ajá. un proyecto humano. Bien. No, para dejarlo claro, por eso. Claro. Hay un proyecto humano. Ahora, por supuesto que nosotros no estamos proponiendo con esto que a los 6 meses alguien con toda libertad y liviandad aborte. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de vida para la madre. Claro, A medida sí. que avanza el embarazo, eso se recrudece. Ahora, lo que no le ponemos es una mirada moral al eso. asunto. Claro. Sobre el tema de la diversidad, no te pregunto porque obviamente ya estuvimos hablando, ¿no? Pero con este tema que hacen explotar en todos lados, porque es rimbombante el tema de la seguridad. Ah, Yendo para el tema de los presos, ¿no? La gente privada de libertad. Unos dicen que tienen recuperación, entre comillas, otros dicen que no. ¿Ustedes qué visión tienen con respecto a eso? lo de la recuperación es bastante más particular porque va a depender de cada individuo. Claro, Hay individuos claro, que, claro, ahí está. que Pero digo, pueden. sobre, por ejemplo, tienen que haber programas... Sin duda. Ahí va. Tienen que haber programas que incluyan, no que excluyan. Actualmente hay un montón de buenas intenciones, no sé si tan montón en realidad. Yo además soy docente y trabajé muchos años en cárcel, o sea que he vivido este problema bastante de cerca. Y lo que me ha llevado a pensar es lo necesario de que se involucre una mirada humana frente al problema de la cárcel. Cuando digo una mirada humana me refiero a, si yo aíslo a un individuo, si yo lo que hago es separarlo de sus intereses, de su familia, de sus afectos y demás, no estoy rehabilitando a nadie. Estoy generando lo contrario. Estoy generando una involución de ese individuo que yo digo que quiero recuperar. Primera cosa, ¿no? Y lo otro es que, además, con el tratamiento digamos, de las cárceles y de los modos de reclusión en general, porque los asilos mentales también son un modo de encarcelamiento, claro, y muy, muy triste además, lo único que estoy haciendo es tapando mi responsabilidad como gobierno, como autoridad, como sistema, para resolver el problema de la violencia. Acá hay un tema que es clave y que es de origen, es originario, que es la violencia. La violencia se aprende, los bebés no son violentos. No tiene nada que ver, por ejemplo, toda esta ola de violencia con la clase social, ¿o sí? No, no necesariamente. Atraviesa absolutamente clases sociales. Claro. Sin duda, porque si no... Te digo porque el fantasma que hay, o no, de que vos vas a ciertos barrios y son todos chorros, todos y matones. miremos el caso de Pablo Claro. Goncalves. Claro.
Ahí tenemos un caso bastante paradigmático, que creo que todo uruguayo lo conoce, Sí, por los supuesto. amigos del mundo que nos escuchan Claro. tal vez no, pero sí ha tenido repercusiones fuera de frontera. Aclaremos que no hablamos del jugador de Peñarol. Que era jugador de Peñarol. No, estamos hablando de un personaje de los años 90 Claro, que fue sí, bastante sí. discutido. Sí, sí, Y que incluso recuperó la libertad hace unos poquitos años Sí. atrás, está en Paraguay y tengo entendido que que- bastante vinculado a algunos problemas ya. Sí, y que incluso se armó una movida cuando recuperó la libertad. Cuando recuperó la Claro, libertad. ¿no? Exactamente, Exacto. claro. Porque, Sí. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo consideró enemigo público, Claro. fomentado por los medios de comunicación Ah, masivos que volvemos se a lo encargaron mismo. Sí. de dar esa imagen. Claro. Yo tuve, no sé cómo decirlo, no sé cómo calificarlo, pero me tocó conocerlo personalmente a Goncalves trabajando en cárcel. Ajá. Era un ser que en ese momento estaba convertido al cristianismo y recibía la visita de pastores evangélicos en la cárcel. Y bueno, y que su conducta había cambiado sensiblemente en relación a cómo había ingresado. Esto un poco yo también lo Claro. indagué a partir de mi propia curiosidad con Claro. funcionarios del establecimiento que Claro, fueron los que ¿no? me contaron un poco cómo había sido ese Bueno, proceso. información de primera mano tenemos ahí. Esto sería otro programa, ¿no? La verdad que sí. Alguien para seguir. Para las órdenes, Sepa cuando lo que quiera. no se sabe sobre Pablo Goncalves. De Pablo Goncalves. Pero La digo- herramienta amarilla. Claro. ¿Sabes lo que es? Pero Nos digo, hacemos famosos enseguida. ahí tenemos un ejemplo de Claro. que en realidad no tiene que ver con las clases sociales, tiene Claro. que ver con la violencia. Claro, ¿no? quizás lo que tenga que ver con las clases sociales es la necesidad Sin a duda. veces de ir a Porque la robar peor o- violencia la ejerce el sistema, que es el hambre. Claro, Esa es la peor violencia que se ejerce. Cuando haces pasar a un ser humano por necesidades, no podés sacar a un ser humano ecuánime, claro. dueño de sí mismo. Es imposible. O sea, la cárcel lo que hace entonces es saca gente vengativa. Sí, sin duda. Sin Claro. duda. Y deteriora además las pocas condiciones de dignidad humana que le van quedando. Claro. Sí, porque hay muchas, se establecen demasiadas relaciones allí adentro, nocivas, perjudiciales, Sí. que hacen que ese individuo nunca sea el mismo que entró. Bien se dice que se aprende a delinquir. Totalmente. Por eso nosotros decimos, la violencia se aprende, la no violencia también. Nuestra principal metodología de acción es la no violencia activa. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que verdaderamente, así como aprendemos a ser violentos, nos ha enseñado el sistema a hacerlo durante todo este tiempo, también podemos aprender lo contrario. ¿Qué le dirías vos para redondear un poco a la gente así como diciendo, bueno, a ver, se acercan elecciones dentro de un tiempo, ¿no? ¿Por qué tendrían que votar el Partido Humanista? Bueno, creo que porque les estamos ofreciendo la opción de ser una alternativa. En realidad tienen que votar a la Unidad Popular. En Claro, principio, ¿verdad? claro, no, pero aparte de eso, pero aparte de eso, ¿no? dentro de la Unidad Popular les ofrecemos esta herramienta que además nosotros creemos que es muy inclusiva. Claro, ¿En qué sentido? En que no convocamos a un público en particular. Personas de todas las edades, de todas las ideologías, pensando en religiosos, no religiosos, pueden acercarse a este partido porque en realidad lo único que tenemos que compartir es el deseo de cambiar la sociedad en la que vivimos y el ser humano del que estamos hablando, ¿no? claro. O Ese sea que no material tiene de nada que trabajo. ver el pensamiento que uno tenga religioso, o sea, puede ser de cualquier religión y pertenecer al Totalmente. Partido Humanista o votar al Partido Humanista. Totalmente. No, Lo que sí no se tenemos que contradice tener, nada. no, para nada. Lo que sí tenemos que tener como guía fundamental es estar en contra del capitalismo, Claro, ¿sí? O sea, tener una ideología focalizada hacia el cambio de esta sociedad violenta, claro. ¿no? Y por supuesto que el sistema en el que vivimos hoy no es el más indicado, o sea que lo rechazamos de plano. Bien de bien. No sé si vos tenés alguna otra pregunta. No, yo tengo un comentario nada más que no sé si estará de acuerdo, Mónica, que a mí me suena más el Partido Humanista yendo hacia una alcaldía, por ejemplo, Ajá. para estar más en contacto con la gente como punto de lanzamiento del partido. Lo veo por ahí. Porque le ves un perfil más de organización local. Claro. Decís. Bueno, nosotros aspiramos que los núcleos más de base, a nivel social, pensando en una organización social, ¿no? Ujú. Si fuéramos Sí, sí. gobierno,
es justamente el de la gente organizada en sus lugares. Porque, Claro. por lo que decíamos hoy, porque ¿quién mejor que el vecino conoce la realidad de lo que sucede en su barrio? Por las dudas, decí las personas organizadas. No sea cosa que se confunda después de lo de la gente. Lo de la gente, es verdad. Claro. Sí, porque hay algunas acepciones que son Claro. bastante utilizadas últimamente, es verdad. Exactamente. Sí, exacto. Bueno, Mónica, la verdad que te agradezco, Pila, que hayas venido. Les agradezco a ustedes. Y bueno, espero que tenga su repercusión esto, la va a tener, creo, esperemos. y bueno, cualquier Por lo cosa. menos vamos a hacer una fuercita. Sí, vamos a hacer fuerza, ¿no? Obviamente. Sin duda. Y bueno, estás inaugurando un espacio que vamos a hablar justamente de todo lo que es ideologías, ¿no? Porque pensamos que hay muchos jóvenes y quizá algún veterano perdido por ahí también que están muy pendientes de los partidos, pero no de la base que funda esos Fundamenta el partidos, que son las ideologías, ¿no? Correcto. Y aparte, últimamente hay en diferentes partidos varias ideologías, si bien tienen un fin común, ¿no? Hay varias ideologías. Por ejemplo, en un par de semanas quizá traigamos, no hemos confirmado nada todavía, pero capaz que algún compañero del PCR o de alguien más. Algún grupo de la Unidad Popular. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que la ideología salga a flote, porque cuando se habla de ideología, por lo general o por lo que yo veo, te salen de nuevo con Marx, Lenin, Trotsky, no sé qué. O sea, a ver, está bárbaro, ¿no? Todo eso, pero la vida ahora es otra, ¿no? Y esa ideología aplicada al pie de la letra ahora no se puede. No, y lo creo. otro, que yo les agradezco muchísimo la invitación al partido, porque es un modo de nosotros difundir nuestras Claro. ideas, sin duda, Sí. pero además porque nos parece bien importante que las personas no rescaten solamente programas vacíos de una propuesta electoral, Claro. que eso es una de las cosas a la que venimos bastante acostumbrados, lamentablemente, en nuestra política, ¿no? O votar representantes, personas, fulanito, ¿no? En la calle por un lado, o sea, personas. Claro. Pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, hay una falta de análisis, entendimos nosotros, en relación a qué cosas involucra el quehacer político. Claro. Y ahí es donde Sí. nosotros nos parece que es bien interesante esta propuesta de ustedes como medio de comunicación, ¿no? Bueno, gracias. Le vamos a mandar un saludo a Jorge, que lo conocí en la Plaza de los Bomberos, ahí viniendo para Por acá supuesto, varios sí. días a la radio, pasaba por ahí y un día dije, voy a hablar con esta gente a ver qué onda. bien. Y bueno, la verdad que se verdad, creó sí, un está vínculo ahí, Jorge ¿no? siempre firme allí en la plaza. Sí, mantiene están siempre ahí, siempre nuestro ahí. contacto con la sociedad Sí. uruguaya cotidiana. Y la verdad que es admirable, ¿no? Porque digo, sinceramente, hay que aguantar unas cuantas horas ahí, ¿eh? Pero se hace muy ameno y muy lindo porque hay una interacción con la gente, Claro, así que como eso es contigo, bueno, con toda la gente que pasa, que nos saluda, que nos deja un volante, que nos hace alguna pregunta, Claro, eso es que bueno. nos deja planteada alguna situación también, que para nosotros es un material Claro, y sí. riquísimo. Y ¿no? sí. Por conocer. Bueno, de nuevo te Muchas digo gracias gracias. por haber venido y bueno, vamos a un corte